Bienvenidos a la nueva sección del podcast Apetitos de Riesgo, Storyplaf. Esta nueva sección no es tan sobria como los contenidos anteriores, es un poco más fresca, pero obviamente muy educativa. En esta ocasión contamos con la participación de Pamela Lee y Robert Mustafa. Espero que esto sea de su agrado. ¿Cuál es tu nombre y a qué te dedicas? Soy Robert Mustafa, abogado, actualmente consultor independiente. Hola, soy Pamela Lee y actualmente soy gerente de cumplimiento regulatorio y protección al usuario de una entidad financiera. Soy abogada de profesión, pero me he dedicado en mis últimos 15 años a todo lo que tiene que ver con el cumplimiento y la protección al usuario. 16 años de experiencia en el sector público y privado. Actualmente colaboro con instituciones sujetos obligados a ciertas regulaciones en materia de cumplimiento, gestión de riesgos, gobierno corporativo, entre muchas otras cositas más que seguimos aprendiendo en el día a día. Ahora mismo estoy desarrollando una corriente que cree que todo lo que está relacionado al cumplimiento debe de vivirse de una manera más emocional, porque la norma por cumplirla no se va a cumplir. Ahora todo el mundo tiene que entender el por qué existe la norma. ¿Dónde trazamos la línea entre conocer al cliente y respetar su privacidad? Mira, el cumplimiento en sentido general se trata de construir confianza, y eso es algo que poca gente ha podido entender. No se trata de romper relaciones, y eso implica pensar en la mayoría de los casos fuera del cajón, y eso es algo muy complejo en nuestra cultura. En la finalidad, el cliente primero debe de entender por qué lo queremos conocer. El cliente debe de entender que conociéndolo, sabiendo más de él, entendiendo por qué quiere relacionarse con nosotros, eso tiene una finalidad. No es solamente aplicar políticas, se trata de entender realidades. Conocer no es invadir, y eso es importante entenderlo en este contexto. Prevenir no es sospechar del cliente. De hecho, soy muy partícipe de la teoría de que un sujeto obligado al momento de conocer a su cliente, en sentido general, no debe confundir su rol en el marco de una investigación penal, no debe hacer o acosar al cliente, y eso, cuando lo ponemos en perspectiva, debemos hablar de proporcionalidad. Y obviamente, hablarle con total transparencia al cliente, entendiendo obviamente que es necesario cumplir con ciertos protocolos, con ciertas checklists, con cierta información, ciertas solicitudes, pero que esa información se va a utilizar con una finalidad. Y la proporcionalidad es un principio que está en derecho y que precisamente se puede utilizar en materia de compliance. Se debe utilizar en todo momento, porque en la mayoría de los casos tenemos que aplicar un enfoque basado en riesgo, y el enfoque basado en riesgo se trata de eso, proporción. No se trata de pedir toda la vida del cliente, sino de solicitar la información que sea pertinente y de acuerdo a un perfil determinado. Y por eso te hablaba de pensar fuera del cajón. La debida diligencia bien aplicada no puede bajo ninguna circunstancia verse como una invasión, sino transmitirse como una protección. Protección a tu negocio y protección hacia el cliente, y es la misma forma en que el cliente debe percibirla. Y es darle el mejor servicio, es que él nos diga qué necesita, y obviamente nosotros saber cosas de él que nos permitan proteger nuestro negocio y la reputación de la institución. Pero al final, la línea entre una cosa y la otra es la finalidad y por qué nosotros necesitamos conocer al cliente y por qué vamos a utilizar esa información y para qué vamos a utilizarla. Si se convierte en un tipo de checklist sin criterio, entonces pierde efectividad, y la efectividad es lo que precisamente estamos buscando cuando hablamos del sistema completo. No se trata de generar fricciones innecesarias. Hay que tener una forma de comunicar las cosas y de hacer requerimientos en el marco de ese conocimiento del cliente que pueda transmitir la importancia y el porqué del requerimiento. ¿Cuál es el trasfondo y cuál es el valor agregado que tú, conocer a tu cliente, le puedes ofrecer en términos de productos, servicios, independientemente de la actividad comercial en la que te encuentres? Para ti, ¿cuál es el mayor error que se comete en un proceso de debida diligencia? Bueno, precisamente lo que te hablaba del checklist, es hacer requerimientos de forma mecánica y sin un criterio previo. Una evaluación lógica, razonable detrás de cada proceso.
Bueno, mira, yo respondí, pero a mí me hicieron esa pregunta ayer y también la hice en una capacitación. Yo le pregunté al equipo de negocio, ¿por qué ustedes hacen la debida diligencia? Y la respuesta fue de muchos: por cumplir. Y realmente no. Y me refiero a que en la medida en que tú te limitas a un checklist, puedes desatender las necesidades reales de tu cliente, más allá del cumplimiento de prevención de lavado, más allá de repente tú con una buena segmentación, con un buen conocimiento efectivo, razonable, entendiendo las circunstancias que hace al cliente venir a ti. Entiendo que puede generar, aparte de la protección del valor, puede crear valor en el sentido de probablemente estás ofreciendo o tienes productos o servicios que no están acordes a la realidad del mercado o a tu población o a tus posibles clientes. O sea, cuando nosotros dejemos de ver la debida diligencia como un proceso automático, como un checklist, entonces nosotros vamos a entender que realmente la finalidad de ese proceso es proteger todo, proteger al sistema, proteger al usuario, proteger la entidad, proteger el negocio, proteger todo. En el momento en que la debida diligencia se deje de ver como algo mecánico, como algo de tengo que hacerlo porque el área de cumplimiento me lo pide, entonces todo yo creo que va a fluir mejor y todo vamos a entender la finalidad de la debida diligencia. Esta viene fuerte. Tómate un trago, que esta viene. Vamos a ver. Esta viene poderosa. Cuando la información del cliente o prospecto no guarda relación con su perfil, ¿qué debe primar? ¿Las políticas o el beneficio comercial? Repíteme la pregunta. Vamos a ver. Que no... Cuando la información del cliente o prospecto no guarda relación con su perfil, ¿qué debe primar? ¿Las políticas o el beneficio comercial? Vamos a ver. Las políticas siempre deben primar, pero con ese criterio del que te venía conversando. Si un cliente puede justificar de alguna forma la operación y actualizar su perfil de forma documentada, se puede avanzar pensando en el negocio. Lo riesgoso es cuando la entidad omite el control por no perder el cliente. Mira, tú sabes que las personas que trabajamos cumplimiento, nosotros somos como personas de control y vemos el riesgo en todo. Yo me levanto y estoy viendo riesgo y control. Si tú le haces esa pregunta a una persona de negocio, te va a decir el beneficio, te va a decir el negocio, pero lamentablemente quien nació en el mundo del control y sigue promoviendo el control y el riesgo, siempre las políticas. Señores, las políticas son controles. Y luego intenta ajustar el expediente a según, es decir, a su propia conveniencia. Entonces ahí no solamente comprometes la operación, sino que comprometes otros aspectos muy importantes como la reputación, comprometes también el mismo clima de negocio. Y es ahí donde debe de entenderse que cumplimiento no es enemigo de negocio, lo dije en una intervención pasada, porque es que te ayuda a evitar pérdidas mayores. Entonces la debida diligencia no es un trámite burocrático, es una responsabilidad compartida entre cliente y la entidad que debe aplicarla. En cumplimiento lo que no se explica se sospecha, por lo que debe comunicarse siempre con respeto, comprenderse y en la medida de lo posible buscar ese fortalecimiento continuo. El perfil de cliente puede ser muy variable y el negocio puede ser muy variable y no necesariamente hagan esquina en ningún momento. Lo importante es sentarse y analizar todo, riesgo, contexto, operación, cliente, perfil, qué tantos y definitivamente fomentar el negocio en función de ese conocimiento juicioso, crítico y documentado sobre todo. La política no son mero documento que hay que leérselo y simplemente leerlo. O sea, cuando nosotros vemos las políticas como directrices, como prevención, como control para que todo salga bien, entonces vamos a cambiar muchos conceptos del cumplimiento. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la política, siempre la política. Lo siento mucho por mi gente de negocio, pero la política. ¿Recuerdas un caso en el que la debida diligencia reveló algo totalmente inesperado del cliente? ¿Cuál fue la reacción del cliente en caso de no continuar con la posible relación comercial? ¿Y cuál fue la reacción a lo interno de la entidad? Ok, mira, buenísima pregunta. Un extranjero
residente en una jurisdicción que no era la suya, ni tampoco la nuestra, nos contacta vía correo electrónico para constituir una sociedad en la República Dominicana. De repente, cuando le aplicamos la debida diligencia, tratando de conocer cuáles eran sus necesidades, más allá de hacer una investigación profunda sobre quién nos contactaba, nos dimos cuenta que al efecto ese prospecto cliente tenía una nacionalidad europea, pero residía y operaba desde una isla con alta opacidad en términos tributarios. Estamos hablando de un paraíso fiscal. Cuando advertimos en ese primer levantamiento de información, pues todos estos elementos que son de riesgo alto, empezamos a indagar sobre cuál era la necesidad del cliente operar en República Dominicana o tener una empresa en República Dominicana. El cliente nos advierte en una videollamada de que necesitaba movilizar fondos hacia la República Dominicana y no necesariamente operar. Y que su casa matriz, recordando que estaba en un paraíso fiscal, pues no pudo cuando le pedimos documentación de la matriz, de la casa matriz, de su empresa matriz, no la pudo suministrar. Estaba medio evasivo con relación a eso y eso empezó a generar alertas. Como un primer mecanismo de control, nosotros le advertimos que la regulación local, al efecto, tenía cierta resistencia a ese tipo de empresas o entramados. Pero como un segundo control, empezamos a ampliar el requerimiento de información. Precisamente para no quedar mal con el cliente, fíjate dónde está la cultura de servicio enfocada al cliente y siempre advirtiéndole sobre los riesgos detrás de lo que él intentaba hacer. Al final, el cliente intentó suplir la documentación, toda la información, sin embargo, llegó un punto en el que mi apetito de riesgo no me permitía atender ese servicio. Y, de hecho, mandamos una propuesta quizás con el triple del valor de lo que costaba el servicio, precisamente para evitar una confrontación con ese prospecto cliente. Su reacción jamás volvió a aparecer, porque se dio cuenta, no solamente por las conversaciones, no hubo fricción, no hubo ningún tema, se mostró muy comprensivo al momento de que se le explicó, pero cuando llegó la propuesta, definitivamente, más nunca volví a saber de él, lo que me alivió bastante, porque definitivamente en el ejercicio profesional y en el ejercicio de cualquier actividad económica, yo creo que hay un derecho de reserva que uno puede tener de mantener relaciones comerciales de acuerdo a un apetito de riesgo definido, de acuerdo con esos principios, valores éticos. Yo creo que eso es una anécdota como que sumamente interesante. Pude haberme ganado un buen dinero, sin embargo, no todo el dinero se gana. Wow. Bueno, hace mucho. Yo recuerdo una debida diligencia que todo iba en orden. Todo estaba bien, o sea, sí, así mismo el checklist, todo iba bien, perfecto, de acuerdo. Cuando se empezó a investigar y se empezó a hacer, obviamente, la investigación correspondiente, bueno, ahí salió algo relacionado a temas de reputación en otro país y la entidad, por su apetito de riesgo, decidió no vincular a ese cliente. Es difícil, señores, porque, por ejemplo, yo que tengo dos líneas, línea cliente y línea entidad, cuando una entidad tiene sus directrices bien marcadas y sabe qué quiere, qué no quiere y hasta dónde llega, esas decisiones son fáciles. Pero también cuando tú te pones en el lugar del cliente, tú dices, bueno, se va a molestar. Pero va muy en línea al tema de la política, o sea, al tema de la otra pregunta. Entonces, nada, se le comunica al cliente. El cliente siempre se va a molestar, siempre. Y el área de negocio también siempre se va a molestar con el equipo de cumplimiento, porque el equipo de cumplimiento siempre es visto como un ogro. A veces no entienden, señores, que surgen cosas fuera del checklist que se completó al principio, surgen cosas en la investigación profunda. Cuando se habla con el equipo y se le explica todo y se dice por qué se toma la decisión, al principio costó un poco que entendieran, pero todo está en cómo tú digas las cosas, en cómo llega el mensaje. Entonces, al principio causó un poco de malestar al equipo de negocio, luego lo entendieron, pero obviamente el cliente siempre está molesto.
siempre se va molesto. Y más un cliente que entendía y creía que todo estaba correcto y que aquello que se había visto o aquello que había ocurrido hacía un tiempo y que no necesariamente él entendía que iba a venir aquí a traer problemas, sí lo trajo. Entonces, nada, el cliente se molestó, pero las áreas lo entendieron y la entidad decidió no seguir. ¿Qué es peor? ¿Un cliente que no entiende cumplimiento o un directivo que no lo respeta? No está fácil. Directivo. El cliente por lo menos nos redactó la política que está ignorando. Wow. Una política que nadie lee. Cuando una política no se lee, se vuelve un documento muerto. No existe. Está muerta. ¿Cuál es más difícil de gestionar? ¿Un cliente sin evidencia o un director que dice, eso aquí no se hace? El director, porque el cliente por lo menos te miente nervioso, pero el director con autoridad. ¿Qué es más frustrante? ¿Encontrar incumplimientos pequeños y frecuentes Okay. o un solo incumplimiento grave que todos ignoraron? Los frecuentes. Señores, los frecuentes. Muchos incumplimientos frecuentes se vuelven costumbre y forman parte ya de la cultura. Es como, eso siempre es así, no importa, no pasa nada. Se normaliza, exactamente. ¿Qué genera más red flags? ¿Una entidad sin un departamento de ventas o una entidad sin cultura de cumplimiento? Sin cultura de cumplimiento, porque la primera no factura y la segunda te hunde con lo que factura. ¿Qué es más riesgoso? ¿Un empleado que sigue la política al pie de la letra, sin pensar, o uno que la interpreta a su manera? Riesgoso. Wow. El que le interpreta a su manera, porque incluye criterios personales y le interpreta a según su conveniencia. Mientras que el otro por lo menos la tiene ahí, pero el que le interpreta a su conveniencia es riesgoso, grave. ¿Qué tiene mayor riesgo? ¿Expediente incompleto o un comité de cumplimiento que nunca se reúne? El comité, porque el expediente no toma decisiones absurdas por WhatsApp. ¿Es más difícil detectar un incumplimiento oculto o explicar por qué ese incumplimiento es un riesgo para todos? Mira, el oculto requiere tecnicismo y eventualmente tú lo vas a descubrir. Nada, o sea, tú organizas una auditoría, por ejemplo, con tecnicismo y tú lo vas a descubrir. Pero explicarle el riesgo de ese incumplimiento a un grupo de personas que no entiende ni quiere entender, eso es fatal. Crear cultura, de verdad, es lo más complejo y más para el equipo de cumplimiento. Porque al final tú encontrar un incumplimiento, un programa, un tecnicismo, algo que tú tienes que hacer para descubrirlo. Pero crear cultura, crear conciencia siempre va a ser más dificultoso. Siempre va a ser más difícil. Magnífico, listo. ¿Qué es más incómodo? La última. Identificar el beneficiario final o pedirle al jefe que respete el manual de cumplimiento. Al beneficiario final tú no le debes ni el puesto, ni el aumento, ni las comisiones, ni tu evaluación de desempeño. Por lo que el jefe. Un aplauso para Mustafa. Concluimos.